esperanza, que te dice, hijo mío, te estamos esperando. Bueno, queremos un local propio para que podamos seguir avanzando y proclamando el nombre del Señor. Muy bien. Romanos 8:28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También el libro de Romanos, en el capítulo 12:2, dice que debemos de renovar nuestra mente para conocer y entender la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta, dice la palabra del Señor. Pero para poder entender, ¿verdad? Para poder llegar a comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, el apóstol Pablo nos dice anteriormente que debemos de ser transformados nuestra mente, renovados nuestra manera de pensar, de no acomodarnos, de no moldearnos con la costumbre de este mundo, sino que ser diferentes, ¿verdad? Es la manera de poder entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una época en que solo nosotros queremos adquirir los beneficios, queremos adquirir las bendiciones de Dios. Por ejemplo, vamos a una entrevista de trabajo y ¿qué es lo primero que preguntamos? Hasta antes de ir a la entrevista de trabajo. ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Verdad? Para después preguntar en qué... O sea, más o menos ya sabemos en qué va a consistir nuestro trabajo, pero lo primero que miramos es la paga, es el beneficio. Y no miramos tanto de cómo sería el horario, cuáles son nuestras obligaciones, de qué es la tarea a cumplir. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando simplemente en el beneficio, en qué es lo que vamos a ganar. Cuando vamos a emprender algún emprendimiento, emprender algo, lo primero que nos hacemos es esa pregunta: ¿esto me sirve? ¿Esto me favorece? ¿Qué es lo que voy a ganar con este negocio? Y este pensamiento, ¿verdad?, que hay en el mundo, que hay en la corriente, también se mete en nuestras vidas cristianas. Que solamente muchas veces queremos recibir las bendiciones de Dios, pero no queremos practicar o saber cuáles son nuestras obligaciones. Queremos nuestro derecho como hijos de Dios, somos herederos con Cristo, queremos que Dios nos bendiga, que nos dé el pan cada día de nuestros días, ¿verdad? Que nos alimente, que nos vista, que todas las bendiciones, todas las vidas, dame. Pero nunca nos proyectamos a ver cuáles son nuestras obligaciones con respecto al Señor. Y cuando hablo de obligaciones, estoy hablando simplemente de leer la Biblia, de orar al Padre, de congregarlo. En fin, estoy hablando de buscarle más, ¿verdad? A veces queremos los beneficios, pero no buscarle tanto al Señor. Cuando la palabra de Dios nos dice que buscar, ¿verdad?, encontraré, llamar y se abrirá. ¿Entendés? Llamarle al Señor, buscar a Dios mientras Dios está cercano en nuestra vida. Todos conocemos personas que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿No? ¿No te dicen eso? Ah, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, porque eso de la iglesia, de tanto aleluya y lo de Dios, medio como que te empina, ¿no? Te lavan la cabeza, ¿no? Y si algunos te dicen, y si Dios está en todas partes, ¿verdad? ¿Por qué yo me tengo que congregar? ¿Acaso Dios no está en mi casa? ¿No? ¿Acaso Dios no está en mi trabajo? ¿No está ahí cuando yo estoy solo? Y es una verdad media, porque sí, Dios está en todos lados. Claro que sí, pero la Biblia también nos manda que debemos congregarnos. Porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice. Y termina diciendo ese salmo, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde nos congregamos. Hebreo también nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que el hecho de congregarnos, de estar hoy reunidos aquí en la casa del Señor, es necesario para nuestras vidas, es necesario para nuestra alma. Como bien decía la pastora, no solo de pan nos alimentamos, bueno, las alabanzas. Sí, es bueno adorar, sí, cantar, pero el plato fuerte es la palabra del Señor, y no porque estemos en la iglesia, sino que el plato fuerte también es nuestra casa, de buscar la palabra del Señor, de alimentarnos de la palabra del Señor. Aparte, la Biblia dice que debemos de creer en Dios, pero como dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo, creer en mí, como dicen las Escrituras, y creer en mí, como dicen las Escrituras, de su interior va a correr ríos de agua viva. O sea que es necesario entonces no solamente buscar a Dios por los beneficios, ¿verdad? A veces queremos todo eso, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tenemos que conocer también nosotros cuáles son nuestras obligaciones. Y en el versículo que leímos nos dice que todo lo que ocurra en nuestras vidas nos ayuda para bien. Todas las cosas. No solo cuando las cosas van bien, cuando el viento va de atrás, ¿verdad? Que vamos con viento en cola y vamos rapidito, ¿no? Cuando vamos en la bicicleta y tenemos el viento a favor, vamos volando. Yo no ando en bicicleta ni una cuadra, ya lo siento, pero cuando andaba de atrás es más fácil, de frente hay latita, ¿no? Ahí te frena.
Pero no solo las cosas nos ayudan cuando van bien, cuando viene el viento en contra, también dice la Biblia que nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. No importa en la situación en la que podamos estar, dice la Biblia que todo nos ayuda para bien. Ahora bien, uno se puede preguntar, ¿y qué me puede ayudar a quedarme sin trabajo? Porque uno puede decir, bueno, está fenómeno, pero ¿en qué me ayuda a mí? ¿Cómo me puede ayudar a mí que yo me quedé sin trabajo? ¿En qué me ayuda eso? ¿En qué me ayuda a saber que quedarme sin trabajo ahora es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta cuando yo estoy sin trabajo? ¿Verdad? Puede surgir esas preguntas. Ahora bien, ¿en qué te puede ayudar? Te voy a dar una. En que el Señor es tu proveedor. El que te va a ayudar a que vos dependas más del Señor, que vos más lo busques a Él, que se va a glorificar en tu vida como Jehová Jireh, como el proveedor. No importa por la situación que estés trabajando, que estés pasando, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque hay una palabra acá que dice en el versículo que nos tienen que ayudar a salir adelante en esos momentos en que no entendemos por qué es que ocurren ciertas cosas. No entendemos por qué es que en este momento, cuando andamos bien de bien, que es el mejor momento de mi vida, Señor, me tengo que enfermar y tengo que parar y tengo que hacer un parate. ¿Por qué, Señor? No lo entiendo. Bueno, hay una palabra que dice acá en este versículo, una de ellas dice, a los que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Le amas a Dios? Entonces todo te va a hacer ayudar para bien. Aquí hay personas, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, amamos a Dios. Amén. Sí, le amamos a Dios. ¿Y sabe por qué le ama? Porque Él te amó primero, dice la Biblia. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él derramó de su amor en nuestras vidas y por eso no importa lo que estemos pasando, sabemos que Dios nos ama, por eso le amamos, por eso lo que esté pasando me va a ayudar a bien. Hoy no lo puedo ver, hoy no lo puedo entender, pero luego que pase por el valle de sombra y de muerte, como dice la palabra, voy a glorificar al Señor y voy a entender el por qué esto me ayudó para bien. La otra palabra que aparece en el versículo es a los que conforme a sus propósitos fueron llamados. El llamado es también el que lo sostiene en nuestras vidas cuando andamos en los momentos difíciles. Muchas veces, hoy estamos con nuestra familia ahí pasando bien, digamos, no tirando manteca al techo ni nada porque sería mentiroso. Estamos bien, estamos cómodos, tenemos trabajo, podemos darnos algunos gustos que antes no nos daban. Y muchas veces queríamos dejar todo y no entendíamos el porqué. Y saben, lo único que nos sostenía era el llamado, era el que Dios nos había llamado, entonces eso era lo que nos fortalecía en un momento difícil. Recuerdo que una vuelta me encontré, yo trabajando ahí cuando era picada la fábrica de chocolate, y me encontré con un conocido de la vida, amigo, mi primo, ahí, que que estaba trabajando por la cuenta y estaba en ese momento mucho mejor que yo, recontra mejor que yo. Y yo me cuestioné, y pensando para mí adentro, hablando con el Señor, decía, el Señor, ¿y esto cómo es? Yo te estoy sirviendo, estoy estudiando, todo, y él recuerdo ahí la frase que se vino a mi mente, a mi corazón, no olvides tu propósito, no olvides tu llamado. O sea, eso fue lo que fortaleció mi vida, fortalecía nuestra vida en los momentos difíciles y nos ayudaba para bien. Ahora bien, tú me puedes decir, bueno, a mí el Señor no me llamó. Eso es para los que tienen un llamado especial. Y te digo que sí, tú y yo fuimos llamados por el Señor. La Biblia nos dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no importa lo que estés haciendo, no importa si ahora el Señor te ha puesto algo grande en tu corazón, tú y yo fuimos llamados por Dios. Tú y si estamos aquí es porque fuimos llamados por Dios. Porque en algún momento el Espíritu Santo obró en nuestra vida, tocó nuestro corazón y decidimos abrirle las puertas al Señor, a esa luz admirable. No importa por lo que estemos atravesando, sea bueno o sea malo, todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias. En el camino cristiano debemos ir aprendiendo, aprender a aprovechar cada circunstancia que se nos presenta, por más adversa que sea, para que el nombre del Señor sea glorificado. Cada dificultad que viene a nuestra vida es una oportunidad para que el Señor se glorifique, para que Él muestre su poder, para que los demás vean, los incrédulos vean que Dios está con nosotros y que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Vamos a ver entonces algunos personajes que atravesaron momentos difíciles en los cuales seguramente pensaron que sería imposible que esas cosas les ayudaran. Por ejemplo, ¿qué caso se nos viene a la mente ahí? Uno puede decir, Job, ¿verdad? ¿Cómo le pudo ayudar todo eso para bien? Bueno, que pudo conocer al Señor en primer lugar. Dice en los capítulos finales, el Job dice, antes de oída te había oído, pero ahora te conozco. ¿Verdad? Pero no vamos a hablar de Job, sino que vamos a hablar de José, perdón.
el hijo de Jacob, de Israel, sufrió más que el desaire de sus hermanos. Entonces, era el menor, ¿verdad? Fue mimado por su padre. ¿Por qué? Porque le nació en la vejez, porque le nació de una mujer que le amaba, de Raquel. Recuerdan que Jacob, cuando fue ahí huyendo de Saúl, llega a la casa de Labán. Ahí, bueno, entonces se enamora de Raquel. Y el suegro le hace trabajar 7 años por Raquel. Resulta que cuando se casa no le da a Raquel, sino que le da a Lea. Y dice la Biblia que no era muy parecido, por lo menos a Jacob no le gustaba. Y tuvo que trabajar, se casa sí con Raquel, pero tuvo que trabajar 7 años más. Y resulta que Lea, ¿verdad? Como veía a Dios que a Jacob no la amaba tanto, ¿qué hizo? Hizo estéril por un tiempo a Raquel y le dio hijo con Lea. Y sin embargo él amaba a Raquel. Hasta que al final Dios le concede un hijo, es José. Y fue un tiempo de la vejez, pero era el hijo de la mujer que él amaba. Entonces dice la Biblia que lo amaba tanto que él hizo una túnica de colores, ¿verdad? A José, diferenciándolo del resto de los hermanos, lo cual produjo envidia en los demás. Su padre le regala eso, esa túnica, y eso es lo que hace despertar celos de los hermanos. Para colmo, después Dios le muestra sueños a José. Le dice que él se va a hacer, que la espiga de él, ¿verdad? La espiga de los otros hermanos se arrodillaban, se inclinaban ante la espiga de él, y lo cual enfurecía más a los otros hermanos. Y este va a venir a gobernar sobre nosotros, decían. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estás diciendo? Luego todavía tiene otro sueño más, dice el sol y la luna y 2 estrellas se inclinaron. Ahí hasta Jacob, ahí lo resume un poco, pero ¿qué estás soñando? ¿Qué estás diciendo, José? Te va a decir que tu madre y yo no vamos a inclinar a ti, o sea, era como una falta de respeto, ¿verdad? En ese tiempo. Él soñaba, él había puesto sueños, ahí bien nos contaba. Y estos sueños hicieron más, enfurecer más a los hermanos. La Biblia dice en el capítulo de Génesis más claramente que sus hermanos le tenían envidia. Ahora bien, ¿qué pasó con eso? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Lo venden como esclavo. Resulta que cierto día los hermanos, otros 10 hermanos, andaban pastoreando lejos, Jacob los manda a que fuera a ver en qué andaban, y ahí cuando lo ven venir de lejos, dice, allá viene el soñador. Vamos a acabar con él y vamos a ver a dónde terminan los sueños de este varón. Y ahí comienza toda una serie de cosas, de dificultades en la vida de Josué. Cuando tenía apenas 17 años, por ahí era joven José, que recién empezaba a vivir, y de repente se le vino la noche, porque sus hermanos ahí lo primero que hacen lo toman, lo quieren matar. Rubén, el mayor, el primogénito, interviene por él. Ahí le dice, no lo matemos, sino que arrojémoslo en una cisterna ahí pensando, claro, sacarlo. Y ahí ya, desde ahí, aunque parece que nada lo ayudaba para bien, ahí podemos ver la mano de Dios obrando. ¿Por qué? Porque cuando lo echa en la cisterna, esta estaba seca. Podía estar llena de agua y este muchacho ya se ahogaba. Sin embargo, ahí cuando lo tiran, ahí no había casi agua. Primero que nada, entonces Rubén intercede por él, que si uno lee la historia más detalladamente, se va a dar cuenta que no solo a Jacob engañaron, sino que a Rubén también. Porque dice la Biblia que él se fue, y que en ese momento que Rubén no está, el primogénito, el hermano mayor, no está. Ahí es cuando pasan los ismaelitas y que dicen, ¿para qué vamos a matar por esto? No vamos a tener nada ahí. Vamos a agarrarlo y lo vendemos como esclavo. Lo sacan de la cisterna y lo terminan vendiendo como esclavo porque era una caravana de esclavos que llevaba a Egipto, ¿verdad? Al remate, por así decirlo, que iba a haber pronto allá en Egipto, lo venden como esclavo. Si usted lee más detalladamente se va a dar cuenta que después Rubén viene a sacar a José y no estaba ahí. Dice, ¿qué pasó con este muchacho ahí? Bueno, después todos conocemos la trama, ¿no? De que matan un cabrito, ahí lo vienen con la sangre y lo llevan al padre a ver si esta es la túnica de tu hijo. Pero aún así todo, ¿dónde termina él? Termina como esclavo, siendo vendido. Pero Dios estaba con José, dice la Biblia. Y a veces no entendemos las circunstancias de la vida, porque era una persona buena, José recién empezaba. Podría ser que estuviese medio orgulloso con los sueños, puede que sí, puede que no. Pero lo cierto es que no merecía todo ese castigo, no merecía estar así. Sin embargo, Dios estaba con él, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y dice la Biblia que termina la casa de Potifar. Y como Potifar vio que Dios estaba con él y que todo lo que hacía José era bendecido, lo puso como mayordomo de su casa. Y cuando él pensaba, bueno, dentro de todo acá no puede ser tan malo, por lo menos acá
tengo pan, tengo todo, soy el mayordomo de todos los esclavos acá, que todos los sirvientes que tienen en la casa. Vio como todas las comedias, vio que los mayordomos son los que mandan más a nosotros, ¿no? Las sirvientes, todas para acá, bueno, así era cosa. Pero bien, ¿no? En el sentido de que era buena gente porque Dios estaba con él. Cuando parece que estaba todo bien, tuvo que salir huyendo para no pecar contra Dios porque la esposa de Potifar se quería acostar con él, ¿no? Por hacer las cosas bien, ¿dónde terminó? En la cárcel. Ahí. Pero aún así y todo, dice la Biblia, que Dios estaba con José y le puso en gracia ahí delante del carcelero, delante del, o sea, del gerente, no, ¿cómo se llama? Bueno, ahí. El encargado de la cárcel, ¿verdad? Lo puso a cargo de todos los prisioneros. Aún ahí, ¿verdad? Dios estaba con él. Pero todo termina bien para José. Aún en medio de la angustia termina bien. Como le decía, terminó esclavo en la casa de Potifar, pero lo puso como mayordomo. Luego termina en la cárcel, ahí. Pero también termina como encargado de los prisioneros, por así decirlo. Hasta que llegó el día, ¿verdad? Llegó el día en que Dios iba a cumplir el sueño en la vida de José, de que Dios tenía que levantar a José. ¿Y qué pasó? El faraón, Dios le muestra a Faraón lo que pensaba hacer con Egipto, ¿verdad? Teniendo dos sueños con el mismo significado, ¿verdad? De la vaca gorda, de la vaca flaca, de las espigas gordas y de las espigas gordas. Y resulta que se despierta turbado con esos sueños que dice, bueno, algo está pasando, algo va a pasar y quiero que me lo digan. Entonces llama a todos los sabios y todo, y nadie le podía responder al faraón. Hasta que el copero del rey se acuerda que cuando él estuvo preso un par de años atrás, él y el panadero tuvieron un sueño, soñaron cada uno su sueño la misma noche, y José se lo reveló y dijo: a los 3 días vos te vas a restituir, el faraón te va a volver a ser copero, y vos, lamentablemente, el faraón te va a colgar y los pueblos van a comer tu carne. Y así se cumplió. Entonces el faraón lo llama a José y lo pone ahí, le dice cuál es el sueño. José le dice: va a pasar esto, van a haber 7 años de abundancia, pero si tú no haces algo en esos 7 años de abundancia, van a venir 7 años de hambre que se van a hacer olvidar lo bueno que ha sido antes. Entonces el faraón dice: bueno, tú vas a ser el mayordomo, solo yo en el trono seré mayor que tú. Y José, ¿verdad? Ese esclavo, es aquel aborrecido por los hermanos, de celos, de envidia, terminó siendo el ministro de Economía de Egipto y luego pudo salvar la vida no solo de Egipto, sino la vida de sus hermanos. Estoy seguro que si él en algún momento de su vida, en la cisterna, cuando fue vendido, en la casa de Potifar o aún en la cárcel, si él leía, si él tenía la oportunidad de leer Romanos 8, 28, que decir: más a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, estoy seguro que él no entendería nada, ¿no? ¿Cómo me va a ayudar a amar a Dios? ¿Para qué me sirvió amar tanto a Dios? ¿Para qué me sirvió huir de la mujer esa? Mira dónde estoy, Señor. Y muchas veces se le habrá cuestionado todo eso, claro que sí. Pero cuando el faraón lo llamó, cuando el faraón lo pone como ministro de Economía, estoy seguro que pudo decir: la voluntad de Dios es buena, agradable y Gloria a perfecta. Dios. Porque como le dije, no solamente salvó la vida de Egipto, salvó que Egipto no fuera destruido ahí con su sabiduría de cómo administró, sino que salvó el propósito de Dios, que era formar a Israel una nación poderosa. Porque si Israel hubiese permanecido en la tierra de Canaán, si no hubiesen llegado Jacob con sus otros hijos y sus nietos y todo lo que venían, ellos hubieran perecido de hambre. Pero Dios había preparado todo, ¿verdad? Había hecho un plan. Lo que los hermanos pensaban que iban a matar al soñador, lo único que estaban haciendo era ayudar en el plan divino del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor cambia la maldición en bendición. Gloria a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando conforme al propósito de Dios fuimos llamados y obedecemos, y así entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero David también, David fue otro personaje que también todos conocemos la historia de David como el gran rey, el gran libertador de Israel, pero también nos pasó. También tuvo que aguantar esos momentos y tomar fuerza de ahí, de decir: más a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y él decía: en el Señor está mi fortaleza. David fue llamado y ungido
por Dios. Fue llamado un varón conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Que cuando él estaba ahí, Samuel nos cuenta la historia de que luego que Saúl fue desechado, Samuel lloraba por Saúl y se ve que oraba al Señor para que Dios lo perdonara, que le diera otra oportunidad. Dice, ¿para qué llora más a Saúl cuando yo lo deseché? Yo ya me busqué un varón conforme a mi corazón. Y ese varón era David. Ese varón era un muchachito que estaba cuidando las ovejas de su padre. Fue ungido para ser rey, aun cuando ni su padre creía que lo podía hacer. Aun cuando muchas veces nadie crea en lo que Dios quiere hacer en tu vida, confía en el Señor, porque Dios te llamó, Dios te ungió, Dios tiene un propósito para con tu vida. No importa lo que digan los demás. Aun cuando nosotros como padres a veces alentamos a nuestros hijos, ¿verdad? Que sí, vayan para adelante. Y a veces quizás hasta dudamos un poquito, no importa. Que nuestros hijos, ¿verdad?, crean que Dios puede hacer algo con sus vidas. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios bendiga en mí un potencial tremendo. Dios ve en nosotros algo que ni siquiera nosotros sabemos que lo tenemos. Dios confía en ti. Dios sigue confiando en ti. Dios va a cumplir el propósito que tiene para con tu vida. Simplemente créele al Señor. David sabía que era Dios, que en Dios estaba su fortaleza, y que si alguien se levantaba contra él o contra Israel, no era que iba a pelear contra David, sino que iba a pelear contra el Señor, contra Jehová de los ejércitos. ¿Recuerdan cuando se lanza a pelear contra Goliat? Él le dice, tú vienes a mí contra con espada y cabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que no estaba insultando a los hombres, aquel espadachín que se levantaba, sino que él decía, ¿quién se te ha atrevido, incircunciso, que se anima a insultar al ejército de los cielos? Él sabía que quien estaba con él era el Señor. Así que todas las cosas nos ayudan para bien. Y vean David todo lo que tuvo que pasar. Fue, por ejemplo, él era respetuoso ante sus autoridades. David reconoció en Saúl como una persona que fue ungida por Dios para ser rey. Él sabía que el que había levantado a Saúl era Dios el que lo había elegido. No era que él se había proclamado rey, no, sino que Dios lo había ungido, que Dios lo escogió. Y él respetaba esa autoridad. ¿Cuántas veces ahí tuvo que respetar a Saúl cuando él lo quería matar? Y sin embargo, él no se atrevió a nada. Él obedecía ahí a Saúl. Él sabía que por más que Samuel había ido a su casa y lo habían mandado llamar, ¿verdad?, porque él estaba cuidando las ovejas de su padre, cuando él ahí sabía que Samuel lo había ungido como rey. Pero aún así y todo, él supo esperar los tiempos de Dios. A veces nosotros queremos ayudar a Dios, adelantar los tiempos de Dios, pero él sabía que todavía había un rey y que ese rey lo había puesto Dios. Así que él tenía que esperar a que el Señor quitara ese rey para él sí poder comenzar a reinar sobre Israel. No nos apuremos en los tiempos de Dios. Sepamos esperar, porque a veces nos apuramos y la agarramos, ¿verdad? Nos apuramos y cometemos macana. Nos desesperamos, ahí queremos que las promesas de Dios lleguen ya a nuestras vidas y no llegan y podemos cometer alguna macana, como es el caso de Abraham. El Señor le dijo que iba a ser padre de multitudes y veía que se le iba la edad, que se le iba la edad, que se le iban los años, y bueno, ahí Sara también vio que no pasa nada, dijo, bueno, vamos a hacer otra cosa, ¿no? ¿Y qué pasó? La consecuencia hasta el día de hoy, ¿verdad? Los musulmanes, con toda esa guerra ahí en el oriente, toda esa causa de esa decisión apurada de Abraham. David tuvo ocasiones en que pudo matar a Saúl, que lo perseguía, y varias veces él le perdonó la vida, porque él decía, no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Lo respetaba, supo esperar ese tiempo de él. Todo esto lo llevó a huir de Israel. Todo eso lo llevó a salir lejos de su tierra. Y seguramente David recordaba cuando era joven, aquel día, cuando el Señor lo ungió, cuando el Señor lo llamó, y decía, me voy lejos de la tierra mía, de mi padre, y quizás hasta me voy lejos del propósito de Dios, ¿no? Porque no entendía quizás cómo iba Dios a hacer que fuera el rey de Israel cuando él tuvo que huir de la tierra por causa de Saúl. Él quizás también decía, ¿cómo esto me va a ayudar para bien?
¿Cómo me va a ayudar esto a bien si tengo que estar huyendo? ¿Cómo me pueden decir que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta si yo hace años que estoy huyendo y no hice nada malo? Simplemente porque el otro se levantó en serio, porque tuvo envidia por los cánticos ahí de la multitud, que sabemos cómo es, ¿verdad? Que como el fútbol, ¿verdad? Haces un gol y te ovacionan, ¿verdad? Y te tiran piedra después. Y así, sin embargo, él no había hecho nada malo y tuvo que huir, no entendía, pero él seguía confiando en el Señor. A pesar de que todo parecía que iba mal, llegó el día en que fue proclamado rey de todo Israel. Llegó el día, Dios cumplió la promesa con David, de la misma manera que lo va a hacer con nosotros. La promesa que dio para tu vida, la va a cumplir. Ten por seguro que la va a cumplir. Si Dios prometió estar contigo todos los días, hasta el fin Él va a estar contigo todos los días. Si Él prometió creer en el Señor Jesucristo y estar será salvo tú y tu casa, vas a ser salvo tú y tu casa. Amén, gloria a Dios. Se promete sanidad. Él no va a cumplir, creerle simplemente al Señor. Fortalécete en el Señor. David se preocupó siempre de que la presencia de Dios estuviera con él. Eso es lo que más le importaba a David. Aun cuando pecó, porque se pecó. Si bien David es el varón conforme al corazón de Dios, la Biblia también nos cuenta de los pecados de él. Adulteró, fue homicida, ¿verdad? Se enorgulleció, después dañó muchas cosas. Pero ¿qué tenía David? Se arrepentía. Lo confrontaba la palabra, lo confrontaba la persona que fue enviada de parte de Dios y él se arrepentía, se humillaba al Señor y le pedía a Dios que por favor no quitara de él su santo espíritu. Así que él siempre se preocupaba por estar en la presencia de Dios. Y fíjense todo lo que llegó a hacer David. David consolidó a Israel como nación, alcanzó la paz ahí, limpió a todos los enemigos, hizo los preparativos para que su hijo luego construyera el templo del Señor, el cual lo construyó Salomón, y fue un gran templo que todo el mundo se maravillaba por lo que había, por las piedras preciosas, por el oro, por el marfil, por la madera que había ahí en el templo. Seguramente si David mirara hacia atrás, ahí en sus últimos años de vida, él diría que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque seguramente en muchas ocasiones de su vida no entendería el porqué de las aflicciones. Como tú y yo muchas veces no entendemos por qué tenemos que pasar por luchas, por dificultades, ¿verdad? No lo entendemos. Pero estaba seguro de que todo le había ayudado para bien, ya que David, como les dije, fue una persona que amaba a Dios y fue llamada por Dios. Como tú y yo amamos al Señor, como tú y yo fuimos llamados a Dios. Otra persona que también sufrió, ¿verdad? Fue nuestro Señor Jesucristo. Ahí. El Señor Jesucristo cumplió la voluntad del Padre muriendo ahí en la cruz. Jesús tuvo su momento de gloria, porque todos a veces tenemos nuestro momento de gloria, por así decirlo. La Biblia nos cuenta que los 2 primeros años de su ministerio fueron los más populares, ahí, por así llamarlo. Si bien algunos no creían en él, los evangelios cuentan que su fama iba creciendo en aquella región. A pesar de que él decía, no se lo cuenten a nadie, vete a tu casa, no cuentes a nadie, dice que su fama se iba extendiendo ahí en la región. Dios estaba con Jesús sanando enfermos, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, haciendo maravillas. Dios estaba con Jesús ahí. Jesús hacía la voluntad del Padre. Él sabía que su propósito era ese, predicar las buenas nuevas con señales, con prodigios. Era ese. Y ese era el momento de mayor gloria de Jesús. Todo el mundo andaba atrás de Jesús. Recuerdan que una multitud le seguía y que le habían visto subir al que se había ido para la otra ribera, a la otra punta del lago, y ellos le iban y le seguían. ¿Ahí por qué? Porque sanaba enfermos, porque los alimentaba, les daba de comer, los sanaba, les enseñaba, les predicaba. Era el momento de mayor gloria. Y ese populismo, ¿qué es lo que pasó? Hizo despertar los celos y envidia de los religiosos de la época. Hizo que los fariseos, hizo que los escribas, que los saduceos, todos comenzaran a tenerle bronca, comenzaran a tenerle envidia. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, ten por seguro que vas a despertar los celos de los religiosos de esta época. Estate tranquilo que todas estas cosas te van a ayudar para bien. No importa lo que se levante, tú sigue adelante compartiendo las buenas nuevas del Señor. Jesús, como le decía, tuvo ese momento
de gloria. Luego tuvo su peor momento, por así llamarlo. El último año de Jesús en la tierra fue malo en cuanto a la persecución, porque comenzaron ahí, él ya dice en la Biblia que ya no podía manifestarse en público, porque ya todos andaban ahí como rabiosos, como esperando ahí para agarrarlo. Los fariseos, los escribas, todos los religiosos habían decidido matarlo. Este ya es más popular que nosotros, este junta más gente que nosotros, a decir que vamos a matar. Ya está. Muerto el perro, como dice el dicho, se acabó la rabia. Y comenzaron ahí a prohibir la entrada a las sinagogas a todo aquel que creyera que Jesús era el Mesías. Recuerdan que cuando Jesús sana el ciego de nacimiento, cuando van sus padres que lo interrogan, ellos tenían miedo de manifestarle que Jesucristo lo había sanado, porque si ellos decían que Jesús era el Mesías, eran expulsados de la sinagoga. Porque dice la Biblia que ya todos los fariseos, los sacerdotes, habían decidido que aquel que dijera, creo en Jesús, bueno, ¿sabe qué? Y acá te va. Acá te va. Ahí comenzó esa pequeña persecución. A Lázaro, a quien Jesús había resucitado, decidieron matarlo nuevamente. Este que estuvo muerto 4 días, ahora que Jesús lo resucitó, ¿verdad? Y todo el mundo creía en el Señor Jesucristo por el milagro ese. Lázaro era el testimonio viviente del poder de Dios. Bueno, vamos a matar a este. Ahí vamos a matarlo, ya está. Ahí vamos a terminar con esto. Seguramente, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a sentir esa opresión. Vamos a sentir esa persecución. Vamos a sentir que se levantan en contra nuestra, ¿verdad? Que van a hablar cosas de ti, que hablen lo que quieran, mientras vos estés haciendo la voluntad de Dios, que hablen lo que quieran. Como dijo el Señor Jesucristo en la bienaventuranza del monte. Bendecidos, ¿verdad? Soy bendecido cuando por causa de Cristo maldigan. Si están maldiciéndote, si están diciendo cosas que vos sabés que son mentiras, son bendecidos. Bendecidos son. Así que dejalo que hagan, dejá que se levanten, porque Dios está contigo, Dios va a hacer la obra. Seguramente se van a levantar a cuestionar los milagros que Dios hizo o está haciendo en tu vida. Se van a cuestionar, se van a levantar. Conozco casos de gente, ¿verdad? Que yo le contaba los testimonios milagrosos que hizo el Señor un día allá en la iglesia de Flor de Maroña, donde nos congregábamos, y el que le contaba, cristiano, el que le contaba, me decía, ¿y cómo hizo? ¿Y cómo no? ¿Y que esto? ¿Y que aquello? Buscando. ¿Por qué? ¿Verdad? Se van a levantar muchas veces a cuestionar los milagros que el Señor hacía. A ese mismo ciego que le contaba, le preguntaba, pero a los padres, ¿cómo decir que este hijo tuyo nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? No puede ser, no mentiste toda una vida. Viniste acá, ahí para sacar una tarjeta, ahí para sacar un plan social, ahí no dijiste que tu hijo era ciego, y ahora resulta que ve. Dice, él es mayor, preguntale a él, dijeron eso. Muchos cuestionaban, ¿verdad? A ver de qué, de ese milagro, le preguntaban, pero ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para que le pasara que esto y que aquello? Muchos religiosos se van a levantar, pero vos confiado, seguí tranquilo, creyéndole al Señor que el Señor está contigo. Y dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien. Vos decís, ¿qué me va a ayudar a mí que hablen mal de mí? El Señor está contigo. Mientras lo hablen mal tuyo mintiendo, el Señor está contigo y eso te va a ayudar para bien. Lo vas a ver, confía en el Señor. Todo lo que pasó en Jesucristo ayudó para bien. Lógicamente que Jesús sabía que todo lo que estaba pasando estaba dentro del plan divino. Él sabía para qué había venido a esta tierra, él sabía para lo que había venido. Por eso a los 30 años comienza su ministerio y a los 33 años entregó su vida en la cruz del Calvario. Él sabía, lógicamente, pero también la sufrió, ¿verdad? Pasó ahí como ser humano, como humano. Aún así, en el Getsemaní le pidió al Padre fuerza. Dice la Biblia que en el Getsemaní él se puso a llorar, ¿verdad? A orar, clamando tanto. La angustia era que su sudor era como gotas de sangre, porque estaba angustiado, mi alma está angustiada, decía. Y dice la Biblia que ángeles vinieron a fortalecerlo. Aún así la parte humana de él floreció, aún así le pidió al Padre que lo fortaleciera, ¿verdad? Los religiosos en ese tiempo pensaron que habían ganado cuando crucificaron al Señor. A ver, como se burlaban de él cuando lo castigaban, cuando lo latigaban, y decían, a ver, profetizado, a ver, ¿quién te escupió? A ver, dale vos, dale, profetizá. A ver, ¿quién fue el que te pegó? A ver, burlándose del Señor, y cuando murió, ellos pensaron que había ganado, ¿verdad? Que habían derrotado a Jesucristo, que habían acabado con todo ese movimiento de fanáticos, de locos que iban atrás de Jesús. Pero lo que ellos no sabían es que el hecho de crucificar
a Jesús, en vez de terminar, lo que hizo fue empezar. Fue empezar la época de la gracia, fue empezar la época del amor, fue empezar la época en la cual nosotros podemos acercarnos al Señor libremente. Tenemos entrada al lugar santísimo, ¿verdad? Por el sacrificio mediante la cruz de Cristo. Antes nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote una vez al año y con sangre. Y ojo con haber dicho alguna mentirita antes porque la quedaba ahí. No sé si sabían que ellos entraban con una cuerda atada al pie y con una campanita. Bueno, la campanita que tenían, creo que el teléfono todo tenía campanita. Claro, porque si dejaban sonar la campanita, era porque el tipo se había dejado mover. Era porque había entrado en falta delante del Señor y había caído muerto. Y nadie podía entrar. Por eso con la cuerdita lo sacaba para atrás. Pero ahora, gracias al sacrificio de Jesucristo, tenemos libre entrada al lugar santísimo, ¿verdad? Tenemos entrada ahí al lugar santísimo, entrada a la misma presencia del Señor. Así que los religiosos pensaron que habían acabado con Jesucristo y no sabían que estaban ayudando al plan divino del Señor. El Señor hace que todas las cosas nos ayuden para bien. Como les decía, el que Jesús haya sido crucificado y luego resucitado nos abre la puerta a nosotros de la salvación. Gracias a eso, hoy tenemos perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Gracias a ello, a ese sacrificio, hoy alcanzamos la salvación. Hoy tenemos vida nueva, hoy tenemos una nueva oportunidad. Hoy vemos cómo tenemos esperanza para nuestro futuro. Hoy, ¿verdad? Que cuando vienen las cosas malas, esas noticias que nos asustan, que viene todo gris, sabemos que el sol está por salir. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio ahí en la cruz del Calvario. Cuando nos quita ese peso de culpa, ¿verdad? Ese peso de remordimiento, eso nos quita. Cuando los fariseos, los religiosos pensaron entonces que habían ganado, lo único que hicieron fueron ayudar al plan divino de Dios. Así que todas las cosas nos ayudan para bien. Nada en la vida del creyente es por casualidad. Nada. Nada es por casualidad. Nada de lo que nos ocurre lo toma por sorpresa Dios. Nada de lo que nos pasa en el correr del día nos toma por sorpresa. Todas las cosas nos ayudan para bien. En especial a los que amamos a Dios y fuimos llamados por Él. Tú y yo fuimos llamados por Dios. Tú y yo somos amados por Dios. Su amor fue derramado en nuestros corazones. Por eso es que Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un propósito con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Dios tiene un propósito con tu vida. No importa la condición en la que nos encontremos hoy, no importa si somos pobres, si somos ricos, si somos gordos, si somos flacos, si somos jóvenes, ancianos, ¿verdad? Si estamos más cerca del arpa que de lo otro, no importa, Dios tiene un propósito con nosotros. Por ejemplo, Gedeón era el menor de su familia. Dice la Biblia que él mismo decía que él era pobre y no creía que Dios lo podía usar. Sin embargo, fue a Gedeón que Dios usó para que con 300 hombres nada más derrotara a los moabitas en aquel tiempo. O sea, no importa que Dios esté con nosotros. Puede que no entendamos lo que estemos atravesando en este tiempo, ¿verdad? No entendemos, pero ten la confianza de que todo nos va a ayudar para bien. Todo nos ayuda para bien. Estás en medio de un proceso simplemente. Dios te muestra grandes cosas que haga contigo, pero no te va a mostrar el proceso por el cual tienes que atravesar, no te va a mostrar ese valle de sombra y de muerte por el cual tienes que pasar, porque seguramente tú no vas a decir que sí. No, Señor, déjame a mí tranquilo, sí. Dios te muestra lo que quiere hacer con tu vida, ¿verdad? Con tu familia. Tú le crees, comienzas a caminar con fe y comienzas a entrar en un proceso en el cual van a venir cosas que tú no vas a decir, ¿cómo esto me va a ayudar para bien? Pero ten por seguro que Dios todo te va a ayudar a bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a abandonar en el proceso. Dios no abandona a nadie. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Tal vez uno es el que hace que Dios se demore un poquito en completar la obra. Comienza ahí a frenarse, porque claro, a veces los golpes de la vida son duros, ¿verdad? Es uno, es otro, y uno dice, bueno, Señor, ¿hasta cuándo? La Biblia dice que Dios al que ama corrige, ¿no? Y a veces uno dice, Señor, no me hagas tanto, no me corrijas tanto, déjame pasar una.
pero Dios sabe que todas las cosas nos ayudan para bien. No salgamos del proceso de Dios, sigamos en el proceso firme en el camino del Señor para que veas y entiendas que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque no entiendas, y luego te repito, aunque a veces no entendemos por lo que estamos pasando. Porque a veces no entendemos. A veces uno puede decir, sí, cometiste el error, cometiste tal cosa, pero no todo es consecuencia. A veces son enseñanzas que Dios nos va dando en la vida, ¿verdad? Así que confiemos en el Señor. Dios no nos abandona. Dice la Biblia que no se dormirá que nos guarda, que nos cuida. Dios no se duerme, Él está con nosotros. Nosotros a veces nos dormimos, nosotros a veces dejamos de buscar al Señor, pero Dios nos sigue cuidando. Confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, en las promesas del Señor. Aferrémonos de las promesas del Señor. Este es el año de la restitución. Bueno, confiemos en eso, aferrémonos de esa palabra. Y Señor, yo no te voy a soltar, como dijo Jacob, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Ahí peleando ahí toda la noche. Bueno, no te voy a soltar, no me voy a ir, Señor. Yo quiero ahí recuperar lo que he perdido. Yo quiero recuperar lo que el diablo me quitó. Yo quiero recuperar lo que yo le cedí al enemigo. Lo que yo bajé la guardia y lo perdí, Señor. Ayúdame a recuperarlo. Confía en el Señor, aférrate a esas promesas del Señor. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Puede ser que hoy en día no la entendamos, porque muchas veces no entendemos la voluntad del Señor, pero sigamos creyéndole al Señor. Puede que no entienda por qué tenemos que pasar por, como les dije, situaciones difíciles. A veces nos quedamos sin trabajo, a veces nos quedamos sin hogar. Nosotros pasamos un tiempo que nos quedamos sin hogar, sin casa. Salíamos a buscar casa y uno me dice, pero conseguís alquiler. Ustedes saben, se nos venía el tiempo de desalojo y no conseguíamos una casa para alquilar. Íbamos a ver alguna, o era porque no la podíamos pagar, ¿verdad? O porque no entraban todos, porque no tenía la comodidad que queríamos, porque, ojo, no estábamos pidiendo tres baños ni nada, ¿no? Una casa con 2 cuartos por lo menos, ¿vale? Que nos entrara todo, y no conseguíamos. Pero aún así seguimos creyéndole al Señor. Aún así, eso nos ayudó para bien. En ese momento no entendíamos nada y llegábamos llorando. Samuel, que era grande, ahora es grande, ¿no? El más grande, en ese momento era chico, y llegábamos y decía, ¿tenemos casa? ¿Usted sabe lo que es para que un niño te diga, ¿tenemos casa? Como esa palabra ahí golpeaba y uno le hacía, ¿no? Y él, aunque era niño y chico, igual se la comía solo, oraba, ahí buscaba también, ahí. Pero eso nos ayudó para bien. Nos ayudó, en cierto modo, también después valoramos lo que tenemos. Valoramos nuestra casa, amamos nuestra casa. Si bien está en mí más que nada, ¿no? El hecho de conseguir una casa más cerca de la ruta, ¿verdad? Pero valoramos y le damos gracias al Señor por la casa que hoy tenemos. Y todo, ¿qué pasó? Nosotros alquilábamos y fuimos cambiando de alquiler y fuimos rumbeando, ¿verdad? Terminamos en Barro Blanco, terminamos congregándonos en nuestra iglesia, pero todo hoy podemos decir que esa era la voluntad de Dios, porque hoy podemos estar aquí con ustedes, ¿no? Y todas las cosas nos ayudan para bien. Crecemos en lo espiritual, crecimos en lo económico, crecimos en nuestra casa. Y hoy podemos estar aquí con ustedes compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Hablándoles del amor de Dios, hablándoles del perdón de Dios, hablándoles de que hay esperanza para tu porvenir, de que hay otra oportunidad, que si estás en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son cosas nuevas. A eso hoy podemos estar. Entonces podemos decir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si no hubiese ocurrido eso, seguramente no nos hubiésemos conocido. No hubiésemos conocido a Laura, no hubiésemos conocido a Rubén, a ninguno de ustedes. Pero como Dios, como le dije, entramos en un proceso en el cual muchas veces no entendemos, ¿verdad? ¿A qué Dios nos está metiendo? Sí confiamos que Dios nos había llamado a servirle. Sí creíamos en Dios en esas promesas, pero no entendíamos nada. Simplemente teníamos que orar y aferrarnos a que Dios nos iba a levantar. Y hoy, como les decía, estamos aquí contentos, alegres, como decía la pastora del jueves, gozosos, contentos de estar aquí porque amamos Sauce. Amamos este lugar, añoramos estar acá. Que llegue el día para estar con ustedes, que llegue el martes para venir a orar, a interceder por cada uno de ustedes, que llegue el jueves para empezar el programa de la radio y compartir las buenas nuevas también ahí, aunque no podemos hablar mucho de
libremente de que somos la iglesia, dónde estamos, pero sí hablamos del amor de Dios, sí hablamos de la Biblia, y luego venir acá y seguir teniendo la confraternidad con ustedes y seguir orando por la ciudad. Amamos eso, estamos expectantes de comenzar con la escuela bíblica, que ahí a empezar a compartir el Evangelio con los niños, ¿verdad? Con la familia, que se acerquen las familias. O sea, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A veces no entendemos por lo que estamos pasando, pero cuando lleguemos más adelante, vamos a entender que tuvimos que pasar por todas esas cosas. Aparte, recordemos que la Biblia nos dice en Hechos capítulo 14, 22, que es necesario que a través de muchas dificultades entremos en el reino de los cielos. O sea, eso de pare de sufrir, de que la vida, el Evangelio es un camino de la cosa, es mentira del diablo. Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Amén? Mayor es el que está en ustedes, dice la Biblia. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La Biblia en este mismo capítulo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que confiemos en el Señor. Entonces, aprovechemos cada oportunidad, cada circunstancia, cada adversidad, para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y recordemos cuando te vengan esas malas noticias, porque vienen los días malos. Nosotros hablamos de que Dios restaura, de que Dios sana, de que Dios perdona, pero Dios no nos rescata y nos mete en una burbuja. No vivimos dentro de una burbuja, ¿verdad? Seguimos estando en el mundo, seguimos siendo luz en el mundo, y ahí la Biblia también nos habla del día malo. Por eso nos dice también en el libro de Efesios que nos curamos ahí con toda la armadura de Dios para cuando vengan esos dardos del enemigo podamos apagarlos. Cuando vengan esos días medio feos, que no queremos que vengan, recordemos que todas las cosas nos ayudan para bien y de que todas las cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Ahí vamos a poder entender entonces que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. ¿Qué te parece si oramos ahora al Señor? Amén. ¿Qué te parece si